El 19 de octubre de 2022, un maestro de ajedrez anónimo hace la siguiente publicación en el subreddit de ajedrez, con el título Mi experiencia jugando torneos turbios de normas en Europa del Este. En su post cuenta una experiencia que tuvo en su juventud jugando en un torneo de ajedrez, en una localización que decidió no especificar. Básicamente contó que entró a este torneo de dudosa reputación con el fin de conseguir su última norma de maestro internacional. Y al principio todo fue miel sobre hojuelas. El protagonista empezó el torneo ganando 2 partidas y entablando una. Un gran inicio de torneo sin lugar a dudas. Pero fue a partir de aquí que el protagonista se percató de la verdadera naturaleza del torneo y qué tipo de gente atraía. Había jugadores que no se presentaban a jugar, y aún así se registraban los resultados de sus partidas. Resultados de partidas que jamás se jugaron, que jamás existieron. Nuestro protagonista tuvo roces con esta corrupción. Primero recibió una oferta de 150 euros para amañar una partida, la cual rechazó. Pero en la segunda ocasión sucumbió a la oscuridad y accedió a firmar las tablas con su rival de la séptima ronda una noche antes de que se jugara. Y al día siguiente, en la base de datos, se registró que esa partida terminó en tablas en tan solo 10 movimientos. Una partida que, según nuestro protagonista, nunca jamás se jugó. Lo peor de todo, su rival con quien hizo el amaño no era un rival cualquiera, era el árbitro del torneo. Hubo una tercera ocasión, otra oferta de amaño que, de haber aceptado, nuestro protagonista hubiera obtenido la victoria necesaria para su última norma de maestro internacional. Pero se negó, y buscó conseguir la victoria de forma legítima. Al final fue incapaz de ganar, y por tanto, no consiguió su ansiado título, por lo menos no en ese torneo, y mucho menos con esas formas. Esta anécdota es solo una pequeña muestra de una de las mayores problemáticas que existen en el ajedrez, una problemática que ha existido desde hace décadas, un lucrativo negocio manejado desde las sombras, que ha implicado a maestros, árbitros, organizadores, hasta incluso a algunas figuras históricas del ajedrez. Primero que nada, te voy a explicar algunos conceptos para que entiendas cómo fue que llegamos a este punto en primer lugar. Existe esta cosa llamada la Federación Internacional de Ajedrez, que se encarga de regular el ajedrez a nivel internacional, y una de sus labores es la de reconocer la excelencia ajedrecística, la de distinguir a aquellos ajedrecistas que alcanzan el nivel de maestro, y lo hacen otorgando un título FIDE, con validez internacional. Existen varios títulos FIDE, algunos de mayor jerarquía que otros. Incluso hay títulos exclusivos para mujeres ajedrecistas. Te explicaré de forma simplificada el camino más común para conseguir un título FIDE, que consiste en cumplir con 2 criterios: haber conseguido el puntaje ELO mínimo que exige el título en cuestión, haber conseguido 3 normas internacionales. Pero antes, ¿qué es una norma internacional? Básicamente es un reconocimiento por tener una buena actuación en un torneo de ajedrez, bajo ciertos parámetros. Pero en resumidas cuentas, lo importante es que saques buenos resultados contra una buena oposición. Y aquí es donde comienza el problema. Tienes que buscar el torneo ideal para tu misión. Y es que en el ajedrez existen distintos tipos de torneos. Desde torneos de prestigio internacional, que muy pocos pueden acceder a jugar, hasta torneos abiertos, donde cualquiera puede inscribirse y competir, siendo el formato suizo el más popular entre estos certámenes. Y sí, hay torneos abiertos que reúnen talento más que suficiente para que uno pueda aspirar a conseguir una norma del título que sea. Sin embargo, estos torneos acarrean ciertos problemas para algunos aspirantes. Y fue aquí cuando unos chats con mentalidad de tiburón vieron una oportunidad de negocios más que perfecta, que podría beneficiar a todo el mundo. Otra modalidad de torneos son los torneos cerrados, los llamados Round Robin. A grandes rasgos, lo que hacen los organizadores de estos torneos es invitar a los aspirantes a normas a competir en un torneo con condiciones más que ideales para que puedan cumplir sus objetivos. Por supuesto, no sin antes cobrarles lo de la inscripción, porque si no, esto no sería negocio.
Para estos torneos, los organizadores convocan a jugadores lo suficientemente fuertes, pero que también ya estén en el ocaso de sus carreras, para que los aspirantes puedan vencerlos sin mayores complicaciones. En teoría, este es un modelo de negocios más que rentable, que, además, ayuda a todo el mundo. Por un lado, los aspirantes sabrán, de antemano, a quién se van a enfrentar en cada ronda, y sobre todo, las condiciones de torneo están más que controladas para que nada raro suceda. Por el lado de los invitados, si bien son jugadores que ya no tienen la energía o el nivel suficiente para competir seriamente, participar en esos torneos les ofrece un ingreso más que estable a cambio de tan solo presentarse a jugar. Y por el lado de los organizadores, ellos ponen la infraestructura, los árbitros, los jugadores, y cobran por ofrecer un servicio. Por cómo lo describo, este parece ser el negocio millonario perfecto. Pero también se ha vuelto en un nido de prácticas cuestionables y hasta prohibidas en el ajedrez. Aquí en pantalla te muestro una de las partidas que se jugó en una fábrica de normas ubicada en Europa del Este. Y así va la partida. Y ya, eso es todo. 6 movimientos. Resultado, tablas. ¿Piensas que esto no se puede superar? Déjame te muestro otra partida que se jugó en este mismo torneo. Sí, esa es toda la partida. 5 movimientos, resultado, tablas. Y de hecho, esta partida en particular tiene implicaciones más severas, porque ayudó a que ambos jugadores consiguieran normas tanto de Gran Maestro y Maestro Internacional. Así que sí, cabe hacerse la pregunta, ¿estas partidas están amañadas? Hay otra posibilidad mucho más plausible, la de que se trate de un pacto de caballeros, un acuerdo al que ambos jugadores llegan sin tener que acordar nada previamente, con simplemente entender las circunstancias de la partida en sí. Pero luego tienes casos como la primera partida, que se jugó en la tercera ronda, y que no fue determinante para ninguno de los involucrados. Pero al revisar, te das cuenta que uno de los jugadores es claramente alguien que le pagaron solo para que se presentara al torneo. Alguien que, si bien no es muy viejo, es obvio que no tiene interés en ganar el torneo. No tiene ninguna motivación para salir a luchar. Y si su rival le ofrece las tablas, es muy probable que se las acepte sin pensarlo 2 veces. Aquí es cuando se deja en tela de juicio la legitimidad de estos torneos, porque ¿qué tanta credibilidad tiene un torneo donde varios de sus participantes no tienen ambición alguna por ganar? Sergei Karjakin es un gran maestro ucraniano, nacionalizado ruso después de ciertos eventos. Es conocido no solo por haber sido el retador por el título mundial en 2016, donde estuvo cerca de vencer al entonces campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen, sino también por haber roto una de las marcas más impresionantes del ajedrez, el de ser el gran maestro de ajedrez más joven de la historia, récord que consiguió a la edad de 12 años y 7 meses. Fue un récord que duró más de 18 años sin que se tocara, hasta que algo ocurrió. Pero ya llegaremos a ello. La cosa es, el 3 de octubre de 2021, el periódico del New York Times publicó un artículo examinando a detalle este récord, y básicamente acusaron al padre de Sergei Karjakin de amañar partidas para lograr que su hijo consiguiera su última norma de Gran Maestro Internacional. Ocurrió en un torneo organizado en Sudak, Crimea, un torneo que, según sus participantes, fue un desastre, pues hubo mucho amaño de partidas. Pero por lo visto, uno de los participantes admitió que recibió una oferta del padre de Karjakin para repetir la partida que jugó contra su hijo, y así este consiguiera el título de Gran Maestro. Así es, una oferta no para amañar una partida que se iba a jugar, sino para amañar una partida que ya se había jugado. La partida se repitió, pero en vez de jugarse con el formato de tiempo usual, se jugó en modalidad Blitz. Karjakin ganó,
y fue así que se convirtió en el gran maestro más joven de la historia. Un récord que cambió su vida, que lo catapultó a la élite, que le consiguió sponsors, patrocinios, entrevistas y mucho más. Y todo gracias a una partida que nunca jamás se debió de jugar. Al final, no pasó nada respecto a este escándalo, y hasta donde tengo entendido, la FIDE nunca tomó medidas al respecto. Abhimanyu Mishra es un gran maestro estadounidense de raíces indias, conocido por ser el jugador que actualmente posee el récord de ser el gran maestro más joven de la historia. Un récord que consiguió a la edad de 12 años, 4 meses y 25 días, y es por ahora el récord a romper. Después de no tener éxito consiguiendo ninguna norma de gran maestro en Estados Unidos, Mishra y su padre viajaron al país donde las películas duran 7 horas, para jugar todos los torneos habidos y por haber, para conseguir las 3 normas lo más rápido posible y romper el récord. Algo que al final logró, y lo logró en tan solo 78 días tras haber comenzado a jugar en Hungría. Durante ese lapso jugó 8 torneos de manera seguida y acumuló hasta 70 partidas jugadas. Y es aquí donde comienzan las irregularidades, pues el nivel de oposición entre los torneos jugados en Hungría contra los de Estados Unidos es notable. Otro detalle notable es cuántas veces Mishra se enfrentó a los mismos rivales, pues en los 3 torneos donde consiguió sus normas, de las 27 partidas jugadas, 14 fueron contra un oponente que ya se había enfrentado con anterioridad. Y ojo, que solo estoy contando los torneos donde consiguió sus normas, porque si contamos los 8 torneos que jugó, la estadística es mucho más contundente, siendo Gabor Nagy el jugador al que más veces enfrentó Mishra, en 6 de 8 torneos. Por lo que la conclusión es más que evidente. El caso de Abhimanyu Mishra deja al descubierto cada y una de las fallas, no solo de este tipo de torneos, sino del actual sistema de títulos de la FIDE. ¿Esto deja en tela de juicio su título de gran maestro? A decir verdad, ciertamente no. Al momento de que grabo este video, Abhimanyu Mishra tiene un elo de 2636 puntos. Es un jugador dentro del top 100 mundial, y sigue siendo una de las jóvenes promesas más notables del ajedrez mundial. Pero siempre quedará esa incógnita sobre si pudo haber conseguido el récord mundial con otras formas. Después de que se lanzara el artículo del New York Times, se armó un desmadre que obligó a la FIDE a tomar medidas preventivas. El 1 de enero de 2022 entró en vigor las nuevas regulaciones de títulos FIDE, que añadía la 1.5.6, la cual determina que para cualquier aplicación de un título FIDE, una de las 3 normas se debe conseguir mediante un torneo abierto o de formato suizo, que contenga al menos 40 participantes, con un promedio de elo de más de 2000 puntos. Esto no resuelve el problema en lo absoluto. Nada te detiene de conseguir tus primeras 2 normas en torneos sospechosos en Serbia. Y esta es la razón por la cual aún existe cierta paranoia sobre la legitimidad de este tipo de torneos y de la integridad de quienes juegan en ellos. Pero ya hemos visto que verse involucrado en este tipo de polémicas no define tu persona, así como tu carrera ajedrecística. Si bien hay casos donde es evidente que, de no ser por este tipo de torneos, un jugador nunca jamás habría conseguido una norma o título internacional, también tenemos casos como el de Fabiano Caruana. Y es justo por esto que por más escándalos, acusaciones y notas periodísticas que han surgido respecto al tema, este tipo de torneos siguen haciéndose. Este tipo de prácticas se siguen viendo, y no hay consecuencias al respecto, aún y con acusaciones de amaño de por medio. Básicamente, se han vuelto en una parte esencial del ecosistema del ajedrez internacional, con muchos actores implicados, entre ellos jugadores que hoy por hoy son de la superélite. Y anécdotas como las del principio seguirán ocurriendo,
Si bien no podemos prohibir este tipo de torneos, propondría que al menos sigan ciertos estándares, como prohibir que haya tablas en menos de 30 movimientos, incentivar a todos los competidores con bolsas de premios, obligar a que los participantes sean jugadores que siguen compitiendo de manera seria y frecuente. Pero bueno, te pregunto, ¿tú qué opinas? ¿Qué cambios harías tú? ¿Qué opinas de los casos mencionados? Te leo en la caja de comentarios.